Soy Valentina. Hoy vamos a ver árbol binario de búsqueda. Hola, soy Martín. Como les adelantó mi hija, hoy vamos a ver árbol binario de búsqueda. El video va a estar dividido en dos partes. El libro de referencia para esta parte es el Cormen. Vamos a ver algoritmos como los que están acá. No se preocupen que después ponemos la diapo en digital. Bueno, espero que disfruten la clase. Nos vemos. Bueno, la idea de esta parte es ver una implementación de árboles binarios. Para eso vamos a dar como ejemplo el dado conjunto. Nos va a interesar hacer un conjunto sobre árbol binario de búsqueda y seguiremos utilizando memoria dinámica como hasta ahora. Primero definimos qué es un árbol binario de búsqueda. Esta estructura o bien es nil para representar un árbol binario que tiene 0 nodos, o bien es un árbol binario que satisface las siguientes propiedades. Todos los nodos del subárbol izquierdo son menores a la raíz y todos los nodos del subárbol derecho son mayores a la raíz. A su vez, los subárboles izquierdo y derecho cumplen esta definición recursivamente, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el subárbol 6, tiene que cumplirse lo mismo, ¿no? O sea que 7, 13 y 9 sean mayores y 2, 3 y 4 menores. Para hacer este ejemplo, en C++ implementaremos la clase conjunto de T, que va a ser paramétrica, donde T cumple un orden total. Eso quiere decir que tiene que tener implementado el operador menor para funcionar con nuestra clase. Primero vamos a plantear la interfaz, después vamos a plantear la estructura de datos y por último la implementación de algunos métodos. Bien. Nos gustaría que el usuario pueda crear un conjunto, insertar elementos, ver si pertenecen, eliminarlos, ver la cantidad de elementos que tengo y mostrar de alguna manera el iésimo de conjunto. A su vez nos va a ser útil tener el máximo, el mínimo y el sucesor de un elemento. Fíjense que el sucesor no es trivial, porque por ejemplo, si yo les pregunto el sucesor de, no sé, de 7, acá es 9, pero si tengo un árbol enorme no es obvio. Y peor aún, si le pregunto el sucesor de 13, que es 15, tengo que ir subiendo por el árbol. Pero como vamos a ver, en principio eso no es sencillo. Bien, entonces planteamos la siguiente interfaz en C++, ¿sí? Con los métodos insertar, pertenece, remover, mínimo, máximo, cardinal y mostrar, además de los otros que ya mencionamos. Y fíjense que máximo y mínimo son de tipo const, ¿no? Esto es porque no queremos modificar la referencia del mínimo del árbol, ¿está bien? No queremos que desde afuera pueda modificarnos el árbol. Bien. Al igual que en listas, en árboles vamos a tener una clase por un lado privada y por otro lado una clase adentro de otra. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado vamos a tener el árbol binario de búsqueda y por otro lado adentro vamos a tener la clase nodo. En general se puede tener por separado la clase nodo, pero como fuera el contexto de ABB no tiene sentido, lo hacemos como una clase privada y a su vez dentro de nodo. Y además porque no queremos que el usuario acceda al nodo. Las clases privadas también se suelen llamar struct, aunque semánticamente son muy parecidas. Para nosotros vamos a hacer de cuenta que son lo mismo, el struct y una clase. Bien, el nodo va a contener a su vez una estructura de recursiva, ¿no? O sea, va a tener el nodo izquierdo, el nodo derecho, que ambos son de tipo nodo, y a su vez, como es una clase, va a tener un pequeño constructor para construir un nodo vacío.
un nodo con un valor de tipo B, con izquierda y derecha vacíos. Bien. Fíjense que la clase ABB solamente va a tener un nodo distinguido, que lo llamamos raíz, y va a ser la única variable de instancia a la que apunta todo el árbol y a partir de la cual se puede recorrer. En particular, la raíz puede ser null porque representa un árbol con 0 nodos, así que el constructor de árbol en principio no va a hacer nada. Bien. Sin embargo, tenemos que decir algo más, ¿no? Ya vimos que esta estructura, como está acá, puede ser usada, por ejemplo, para una lista doblemente enlazada. Sin embargo, la diferencia tiene que ser el invariante de representación, es decir, qué instancias de esta estructura son instancias válidas de un árbol, ¿no? ¿Qué podríamos decir del invariante de representación? Bueno, para empezar, tengo que poder llegar a todos los nodos desde la raíz, ¿no? Eso es como lo primero que a uno se le ocurre. Pero sin embargo, hay cosas más sutiles para decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un nodo, punto izquierda, apunta al padre y el padre apunta a ese nodo, ¿no? Digo, fíjense que eso de alguna manera viola el espíritu de un árbol y además tiene un ciclo. O sea que no queremos eso en principio. Vamos a ver cómo lo podemos decir. Bueno, ya dijimos que la raíz podía ser null, o bien todos los nodos tienen que ser alcanzables, no tienen ciclos, o sea, si yo tengo del nodo A puedo llegar al B y del B al C, del C no debería poder llegar al A, que todos los nodos de la izquierda tienen que ser menores que la raíz, que los de la derecha tienen que ser mayores, pero además que todo eso se cumple recursivamente, ¿no? Entonces, el IREP se cumple para los subárboles también. Bien. Hablemos de cómo deberían ser los métodos de este árbol. Si nosotros hacemos el pertenece del conjunto, vamos a suponer que el árbol no tiene elementos repetidos. Entonces, si uno empieza desde la raíz, por ejemplo, empieza desde el 15 y estamos buscando el 13, uno ya sabe que no tiene que mirar la parte derecha, porque el 13, si existe, no puede estar ahí. Entonces sabemos que nos vamos por la izquierda. Cuando estamos en el 6, hacemos el mismo razonamiento, bajamos al 7 y por último llegamos al 13. Fíjense que si el árbol está completo, es decir, el último nivel tiene todas las hojas, se puede demostrar que puedo hacer la búsqueda en el peor caso en tiempo logarítmico. En particular se llama ABB por esta propiedad. Bien, ¿cómo sería insertar un elemento nuevo? ¿No? Supongamos que el 13 no estaba en el árbol. Bueno, en principio es parecido al buscar, en el sentido de que yo no puedo insertar el 13 debajo del 12 directamente, ¿no? Tiene que insertarse por el IREP a la derecha, es todo lo que sé. Entonces hago eso, ¿no? Me voy a la derecha, intento insertar en el 18, como el 18 está lleno, pero el 13 es más chico, me voy a la izquierda, en el 15 pasa lo mismo y finalmente lo puedo insertar en el 15 punto izquierda, que es el primer lugar vacío. Fíjense que un error típico es, por ejemplo, si yo quisiera después insertar el 14, cuando estoy en el 15, muchos bajan al 17 y lo insertan a la izquierda del 17, pensando que con eso alcanza. Pero fíjense que ahí estaremos violando el IREP, ¿no? Debería estar a la derecha del 13, en este caso, ¿sí? También van a encontrar que el orden en que inserta genera estructuralmente árboles distintos, ¿no? Si yo el primer nodo que inserto es el 2, a partir de ahí el 2 es la raíz y genera estructuralmente otro árbol, aunque tiene los mismos elementos. ¿Sí? O sea, el pertenece va a funcionar, digamos, va a devolver lo mismo, pero a lo sumo va a tardar más el algoritmo. Bien.
Para borrar un elemento, lo vamos a ver después en un video aparte, pero básicamente es como la figurita difícil porque tiene varios casos, ¿sí? Primero, lo que nos puede pasar, vamos a verlo en este árbol, lo que nos puede pasar, lo más fácil sería querer borrar una hoja, ¿no? Por ejemplo, el 17. Bueno, ahí simplemente es llegar hasta el 15 y decir 15 punto derecha, o sea, es igual a null. Antes de eso hacer el delete del 17 para no perder memoria y listo. O sea, el caso sin hojas. El segundo caso es tener una sola hoja. Por ejemplo, quiero borrar digamos, el 15 después de que borré quiero borrar el 15, sí, después que borré el 17. Entonces, bueno, ahí lo primero que se me ocurre es pegar el 13 como hijo del 18, ¿no? De alguna manera tengo como que reconstruir el árbol. Y hasta ahí pareciera que vamos. El problema es cuando tengo dos hijos o más descendencia, ¿no? El peor caso, supongamos que queremos borrar el 12, que es la raíz. Fíjense que no puedo, digamos, pegar el 5 con el 18 porque no puedo poner un nodo fantasma. Entonces, tengo que reconstruir el árbol de alguna otra manera. Hay diferentes algoritmos para hacer esto. Yo voy a mostrar uno que, digamos, es recursivo y que reduce un poco la cantidad de casos. Hay algoritmos iterativos, pero a mí no me gustan mucho porque son bastante feos. Bien, entonces, ¿qué otros métodos? Antes de que me olvide, el tema de las complejidades, ¿no? Fíjense que la complejidad se mide en términos de la cantidad de nodos. Si un árbol está completamente balanceado a derecha, o sea, inserté el 1, el 2, el 3, el 4, sí, hasta el n, el pertenece o el insertar y el borrar, en general van a ser O de n, porque el peor caso es que me vaya hasta la última hoja, ¿no? En el caso del máximo o el mínimo, lo mismo, puede ser O de n, pero si estoy todo a derecha y pido el mínimo, va a ser O de 1, ¿no? Porque es fácil de ver que si estoy todo a derecha, supongamos que acá no tuviese la rama del 259 y que solo tengo el 12 y sigo insertando. Bueno, es obvio que lo que está, digamos, que el 3 es el mínimo, pero que si está todo balanceado a derecha, el mínimo va a ser la raíz, ¿no? Digo, si inserto de nuevo el árbol 1, 2, 3, 4, 5, el mínimo es el 1, si saco el 1, el mínimo es el 2, etc. Por eso el O de 1 para esos casos, ¿sí? De nuevo, si está completo, pasa a ser logarítmico. Bien. ¿Qué pasa si queremos recorrer todos los nodos, por ejemplo, para hacer iésimo? ¿Sí? Bien, lo ideal sería hacerlo en tiempo lineal, ¿no? Porque hay algoritmos en tiempo cuadrático, pero la verdad que no son eficientes, ¿sí? En particular, nos gustaría implementar el inorder que vimos en la teórica, ¿sí? Donde la implementación que a uno se le ocurre es hacer el inorder de la parte izquierda, imprimir el nodo R y hacer el inorden de la parte derecha. Cuando nosotros imprimimos de esta manera, nos garantiza que los nodos se van a imprimir en el orden de t, ¿no? Fíjense, si hacemos inorden de este mismo árbol que teníamos acá, lo que va a hacer es inorden de izquierda de 12, antes de imprimir el 12, pero antes va a ser inorden de izquierda de 5 y recién va a imprimir el 2. Cuando sale el 2, imprime el 5 y después hace inorden de derecha de 5, que es el 9, ¿no? Entonces ahí ya imprimió el 2, 5, 9. Después imprime el 12 y podemos asumir por hipótesis que con la rama del 18 va a ser lo mismo, o sea que va a imprimir los nodos en orden. Bien.
Ok, como siempre hay dos opciones. Podemos dar un algoritmo iterativo y uno recursivo. ¿Sí? Bien, fíjense un detalle, ¿no? Si nosotros quisiéramos implementar el sucesor y justo pido el sucesor de la raíz, siempre sé que el sucesor de la raíz va a ser el mínimo de la derecha, ¿no? Y el antecesor de la raíz va a ser el máximo de la izquierda, ¿sí? Tengan presente esas propiedades para lo que sigue. Bien. Ok. ¿Cuál es la idea de hacer el sucesor de un elemento, ¿no? Que es parecido a hacer el iésimo? Si el nodo tiene un subárbol derecho, como dijimos, devolvemos el mínimo de dicho árbol. Si no tiene subárbol derecho, hay que subir, ¿no? Si el nodo es hijo izquierdo, devolvemos el elemento del padre. Y si el nodo es hijo derecho, subimos en el árbol hasta llegar a un nodo por su rama izquierda y devolvemos ese elemento, ¿no? Por ahora no es obvio por qué hacemos esto, ¿sí? Lo vamos a mostrar con un ejemplo, pero en principio este algoritmo asume dos cosas. Una, que tenemos una implementación donde el nodo puede apuntar al padre, ¿sí? Hay que modificar la estructura para hacer eso. Y la otra, la versión iterativa, es que vamos a necesitar una pila o algo parecido para reemplazar esa implementación. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la implementación del Cormen, que habíamos mostrado al principio en papel, hace eso, ¿no? Dice, si pido el sucesor de X, si tengo derecha, directamente sé que es el mínimo de la derecha. Esa es la parte fácil. Y si no, tengo que guardarme el padre y empezar a subir hasta que, digamos, X sea igual a la derecha de Y, y entonces ahí devuelvo Y. Bien, esta, como dijimos, es la implementación que asume que tenemos padre. Si no queremos modificar el árbol para tener padre, porque recuerden que si yo modifico eso, el insertar y el eliminar tienen que actualizar esas referencias, ¿no? La otra opción es usar una pila, ¿sí? Como algoritmo iterativo. Bien, la versión con pila, básicamente lo que va a hacer como estrategia es ir apilando las partes izquierdas del árbol y recorrer de esa manera linealmente, ¿no? O sea, la idea es crear una pila, inicializar el nodo actual a la raíz, apilar el nodo actual y, y moverse a la izquierda, ¿sí? Hasta que el actual sea null. Si el actual no es null y la pila no está vacía, imprimimos la cima de la pila y movemos el actual a la derecha. Repetimos eso hasta que se acaba la pila. ¿Sí? Para verlo más claro, lo mejor va a hacerlo con un árbol, ¿sí? Esta es la implementación en C++. Lo mejor va a ser que después lo miren y lo debuguen en papel como para creérselo. Pero básicamente vamos a probarlo para este ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo cuya raíz es 3 y tenemos los nodos 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hay que recordar que el nodo 1 va a estar a la izquierda, ¿sí? Y el nodo 0 va a estar a la izquierda. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Les recomiendo que se hagan el dibujo del árbol para poder seguirlo, ¿sí? Pausan el video, se dibujan el arbolito y siguen. Bien, primero lo que va a hacer es apilar el 3, que es la raíz. Después va a apilar el 1 y después va a apilar el 0, ¿no? O sea, toda la rama izquierda sería. Una vez que hace eso, ya no tiene más nodos, el 0 es una hoja, entonces lo desapila y lo imprime. Lo mismo con el 1, pero cuando llega al 1, tiene 2 como parte derecha, entonces apila el 2. ¿Sí? Después lo desapila, lo imprime
y sube, entre comillas, a la raíz, ¿no? O sea, recorre la pila hasta la raíz. Después imprime el 3, pero como el 3 tiene el 4 como parte derecha, apila el 4, lo desapila, lo imprime y termina. Bien, si bien con el ejemplo es más fácil, la verdad que es difícil que se nos ocurra, digamos, algoritmos como estos, así que yo en particular prefiero la versión recursiva. Para la versión recursiva también vamos a hacer una pequeña modificación del árbol, pero a mi criterio más fácil de mantener, que es agregarle al nodo la cantidad de nodos que tiene, ¿no? En particular las hojas tienen 0 hijos, así que lo inicializamos en 0. ¿Sí? La idea de esta versión es recorrer de manera recursiva e imprimir los nodos de una manera parecida al inorden. Antes de ver el algoritmo, voy a aclarar que actualizar cantidad de nodos en el agregar y en el eliminar, porque se acuerdan que antes teníamos el costo de actualizar el punto del padre, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cuesta actualizar la cantidad de nodos cuando voy a agregar o insertar? O eliminar. Bueno, después voy a mostrar que eso de 1, con lo cual no me perjudica otros métodos para garantizar este método. Ahora les muestro con un ejemplo. Bueno, el inorden recursivo, como dijimos, necesita el truco de guardarnos la cantidad de nodos en cada nodo. ¿Sí? Fíjense que 30 tiene 4 nodos y 10 tiene 2. Lo otro que dijimos es que tenemos que mostrar que esto se puede mantener en uno de 1. Vamos a hacerlo, por ejemplo, agregando el 50. ¿Sí? Si agrego el 50, como entramos por la raíz, actualizo la cantidad de nodos de la raíz, actualizo la cantidad de nodos del padre y listo. ¿Sí? Eso claramente se puede hacer en uno de 1, así que en eso no hay problema. Lo otro que tendríamos que ver es cómo recorremos el árbol para aprovechar esto, ¿sí? Para eso vamos a usar una pequeña función auxiliar que se llama cantidad izquierda, que me devuelve 0 si la izquierda de un nodo es null, o la cantidad más 1, ¿sí? En el caso del 10, por ejemplo, me va a volver 2, ¿no? No, perdón, 1. En el caso del 30, la cantidad izquierda me va a volver 3 porque es 2 nodos más 1. Bien. Fíjense, para inspirar este método, que si yo estoy parado en el nodo 30, el orden que le corresponde al 30 sería la cantidad de nodos que tengo a la izquierda, ¿no? En particular, si empiezo con el orden 0 para el 0, me correspondería el orden 3 para el 30, ¿sí? Para eso vamos a hacer un pequeño método de la clase nodo que recibe un vector vacío y lo va llenando con el info de cada nodo que voy recorriendo. Adicionalmente le voy a pasar una variable que es la cantidad de nodos acumuladas, que en principio va a empezar en 0. Y ahora vamos a ver para qué le vamos a utilizar, ¿sí? Como esto comienza en la raíz, me genera el índice en principio con la cantidad de nodos que tengo a la izquierda, ¿no? Mientras recorra a la izquierda, con esto me va a alcanzar. El tema es cuando yo quiera recorrer a la derecha, por ejemplo el 40, de alguna manera le tengo que pasar la cantidad de nodos que ya llevo recorridos. Entonces para eso vamos a usar esta variable y ahora vamos a ver cómo se conjuga todo, ¿no? Vamos a correrlo para este ejemplo. Bien, empezamos con el 30. La cantidad de nodos que tiene a la izquierda, como dijimos, es 3, ¿no? Contándose a sí mismo. Entonces, la cantidad de nodos anteriores es 0, entonces el índice es 3. ¿Sí? Después llama primero la rama izquierda, entonces llama al 10. El 10 tiene como cantidad izquierda 1 y cantidad de nodos anteriores 0. Y termina. Por último llama al 0
Y después empiezan las ramas derechas. La primera llamada que se va a hacer es con el 20. ¿No? El 20 deriva del 10, ¿no? Que es el que lo llama. Entonces, ¿cuántos nodos tiene a la izquierda? Ninguno. ¿Y cuántos nodos anteriores vienen acumulados? Bueno, para eso miramos acá. El índice del 10 era 1 y le sumamos 1 para contarse a sí mismo, entonces le ponemos 2 y queda con el índice 2. Después sube a la raíz y queda pendiente la llamada de la derecha del raíz, que es el 40. También no tiene nodos a la izquierda. ¿Y acá cuánto vale cantidad de nodos anteriores? Y bueno, fijémonos en el árbol. Es la parte izquierda de 30 más 1 es 4. Y termina, ¿no? Y vino de la llamada del 30. Con eso el vector B va a tener todos los nodos en orden del recorrido inorden. Y lo otro que queda pendiente es mostrar que eso de n, bueno, eso se puede hacer por inducción, pero intuitivamente es fácil de ver que cada nodo se recorrió exactamente una sola vez y por lo tanto eso de n por ese motivo. Bueno, entonces, para verlo más prolijo en las diapos, el inorder queda así. El caso iterativo también se puede demostrar, pero más difícil. El más 1 es para contarme a mí mismo y canta anterior mantiene los nodos acumulados. La pregunta es, ¿para el destructor podemos utilizar la misma técnica para que no nos quede un destructor tan complicado como el de lista que había que recorrer a mano y todo eso? Veamos cómo queda. Bien, básicamente sí, ¿no? O sea, mientras el nodo sea distinto de null, mando a destruir la parte izquierda, borro n y mando a destruir la parte derecha. Pero cuidado, ¿no? Porque es un error bastante común en memoria dinámica. Cuando yo mando a destruir a n, n.derecha dejó de existir. Entonces no puedo llamarlo de esa manera. Entonces no lo puedo hacer de la misma manera que en orden, sino que tengo que destruir con más cuidado, ¿no? Tengo que hacer primero las llamadas recursivas y después el delete. Para pensar esto, lo que se tienen que dar cuenta es que este delete va a actuar primero sobre las hojas del árbol, ¿no? Entonces, primero va a hacer el delete de la primera hoja. Después va a subir y va a intentar destruir al padre. Y así para cada hoja. O sea, es como si diera vuelta el árbol, si se quiere, y destruye de abajo para arriba. Bien. Lo que vamos a mostrar ahora en la última parte es un pseudocódigo de una implementación del eliminar recursivo que a mi criterio simplifica un poco el problema. Bueno, como dijimos, con eliminar es más complicado. Por ejemplo, si quiero eliminar el 5, no es trivial porque me tiene que quedar un árbol válido y si yo simplemente lo elimino, ¿a quién ponemos de raíz? Bien, nuevamente, por propiedades de árboles, se puede demostrar que el 5 se puede reemplazar o bien con el mínimo de la derecha o bien con el máximo de la izquierda y me queda un árbol válido, ¿no? Entonces, el algoritmo principalmente va a aprovechar eso y va a decir, bueno, el 5 lo reemplazo con el 6. Pero ¿qué pasa? Ahora el 6 me quedó duplicado. Entonces, el siguiente truco que tenemos bajo la manga es mandar a eliminar el 6 del árbol que me quedó originalmente a la derecha del 5, ¿no? O sea, el árbol que ahora empieza con 7. Cuando mando a eliminar el 6, ahora sí, es un caso fácil porque es un nodito y lo elimino y ya está. Y me quedó el árbol armado y sigue siendo bebé. Entonces, volviendo al árbol original, lo vamos a hacer para el ejemplo y vamos a ver cómo podemos implementar un algoritmo que utilice estos dos trucos, ¿sí?
Bien, primero nos sacamos de encima el caso base molesto, que es que justo tenga un solo nodo y que además quiera eliminarlo. Vamos a tomar como precondición que lo que voy a eliminar pertenece al árbol. Se puede hacer sin eso, pero es simplemente un poco más molesto. Bien, ese caso base se soluciona haciendo un delete de la raíz, ¿no? Directamente. Bien, si no, acá habría que poner si cantidad de nodos es igual a 1 y además el nodo que quiero eliminar, o sea, si valor es la raíz, ¿no? Bien, y hacemos eso, y si no, llamamos al eliminar con estos parámetros que ahora voy a explicar, ¿sí? Porque el primero, lo más fácil es que necesito un nodo antecesor, ¿no? Porque inclusive para el caso de que yo quisiera borrar el 8, tengo que ser 7 punto derecha, es igual a null. Pero no puedo hacer eso si no tengo el 7. Entonces, simplemente me voy llevando el nodo anterior como parámetro, que lo llamo nodo padre. El segundo parámetro es si vengo por la izquierda o por la derecha. El tercer nodo es el nodo donde estoy parado. Y por último el valor que queremos eliminar, ¿no? O sea, el nodo cuyo valor queremos eliminar. Bien, para la raíz le puedo pasar null con tranquilidad, porque yo ya sé que ese caso lo tengo cubierto en el caso base, o sea que no puede pasar que intenta ser padre punto izquierda y se me indefina, ¿sí? Por hipótesis, así que estamos cubiertos. Bien. Lo primero que voy a hacer es la recorrida del árbol, que es lo más fácil, y después explico todo lo demás. O sea, me voy a ir por el else, que es cuando valor es distinto del valor que estoy buscando. Si pasa eso, bueno, como siempre es un árbol binario de búsqueda. Si el valor era mayor, recorro a la izquierda, y si era menor, recorro a la derecha. Lo que es importante notar en este método es que tengo que guardar la dirección por la que voy y que tengo que ir efectivamente por la izquierda o por la derecha. Bien, y eso va recorriendo el nodo, que por hipótesis dijimos tiene que existir, entonces en algún momento nodo.valor va a ser igual a valor, ¿sí? Acá, si quieren, ponemos valor para ser consistentes, listo. Bueno, entonces, simplemente vamos a separar en dos casos, ¿no? Lo bueno de esta versión es que separa en dos casos, mientras que la mayoría de las versiones que yo busqué por internet tienen por lo menos 3, y si no más, digamos, ¿sí? Bien, el primer caso es que el nodito sea una hoja. Si es una hoja, tiene que tener padre por hipótesis, como dijimos, y puede venir por dos lados, por izquierda o por derecha. Una vez que devolvemos la memoria, si viene por izquierda, nuleo al padre, y si no, nuleo al padre por derecha. Y terminamos. El caso complicado es que no sea una hoja, ¿sí? Si es una hoja, significa que por hipótesis tengo al menos la rama izquierda o al menos la rama derecha. Bien, entonces supongamos que tenemos la rama derecha. Dijimos, si tenemos rama derecha, tenemos que tomar como valor, para hacer el algoritmo de borrar el 5, de hecho lo vamos a ir haciendo en este árbol, tomamos que 5.valor sea el mínimo de derecha, o sea 6. Pero como ahora el 6 está duplicado, mando a borrar al 6 en la parte derecha. Fíjense que ahora nodo.valor es 6, así que no hay problema. O sea, cuando entré al algoritmo era 5, pero hay que recordar que ahora esto es igual a 6. ¿Sí? Cuando mando a borrar al 6 en la rama que empieza con el 7, o sea, nodo.derecha, se aplica de nuevo esta misma lógica que por hipótesis inductiva tiene que funcionar, ¿no? Justo se da la casualidad que el 6 es hoja, pero si el 6 tuviera descendencia, por ejemplo, le voy a poner que tiene como hijo el 6,5, entraría de nuevo acá y hacemos el mismo truco. Cuando llego al 6, lo reemplazo con el 6,5
y mando a borrar el 6,5 de acá. ¿Sí? Esto como para hacer aunque sea 2 llamadas, porque si no parece medio mágico. Bien, ok. Como siempre, la otra pregunta, como estamos en algoritmos 2, lo que nos queda es, ok, pero esto es más fácil, pero ¿es más eficiente? O al menos, ¿cuán eficiente es? Bien, uno en principio podría pensar, digamos así, si uno pone una cota como muy grosera, que es n cuadrado, ¿sí? Lo cual es correcto, porque como es una cota podemos poner lo que queramos. Yo podría poner n cuarta, pero no me sirve para nada, así que vamos a empezar con esta, para hilar un poco más fino. ¿Por qué? Porque recorro todos los nodos al menos una vez, ahí tengo el n, o sea, hago n veces algo, y puedo pensar que si el árbol está completamente balanceado a la derecha, pongámosle, llamo al mínimo n veces, ¿no? Entonces ahí tengo el otro O de n. Bien, pero vamos a analizar por lo menos 2 casos borde para ver si eso en realidad es tan ineficiente, ¿sí? Bien, supongamos el caso 1, ¿no? Un árbol completamente balanceado a la derecha. Si pasa esto, bueno, tengo n nodos que tengo que recorrer, por ejemplo, si voy a ahorrar el 3 o el 1, pero fíjense que el mínimo acá siempre es O de 1, ¿no? O sea que en realidad, en este caso, tendríamos O de n, no sé si entiende, ¿no? Porque como el mínimo se llama n-1 veces, y eso de 1 termina siendo O de n, ¿sí? El otro caso que nos puede pasar es que el árbol esté completo. Si está completo, acá el mínimo acá el mínimo tarda log de n. Pero por otro lado, a lo sumo, se llama log de n veces, porque en el peor de los casos voy a recorrer esta una hoja y por propiedades de un árbol completo, la altura es log de n, entonces llego a cualquier hoja en log de n, ¿sí? En definitiva, como la cota para este caso sería log de n al cuadrado. Como log de n al cuadrado es menor que n, nos quedamos con O de n, y después la parte, digamos, que hay que creerse, que no lo vamos a demostrar ahora, es que todo el resto de los casos está entre estos dos, o sea que no hay un caso peor que alguno de estos dos. Eso hay que demostrarlo, digamos, es una conjetura, pero creeríamos que no, y si eso es cierto, entonces sí, podríamos decir que es O de n, con lo cual no es peor que ninguno de los otros algoritmos que están por ahí. Bueno, eso es todo. Espero que con esto les sea más fácil la implementación de ABB. Cualquier cosa, si necesitan, grabamos un video adicional. Un saludo.